¿Se respira? ¿Se respira realmente en Montevideo? La pregunta flota en el ambiente como esas partículas PM2.5 que, invisibles al ojo humano, penetran nuestros pulmones cada día, cada hora, cada respiración que damos por descontada en esta ciudad que creíamos a salvo del smog que asfixia a las grandes metrópolis del continente. Pero la realidad, como siempre, señores, es más compleja que nuestra percepción. Montevideo ocupa el puesto 50 en el ranking mundial de ciudades contaminadas. El puesto 50 no es menor. No es Santiago de Chile con su manto gris perpetuo, no es la Ciudad de México con su aire irrespirable, pero tampoco es la burbuja de aire puro que nos gusta imaginar cuando comparamos nuestra capital con esos gigantes urbanos que parecen ahogarse en su propio progreso. La Organización Mundial de la Salud ha trazado una línea en la arena. Apenas 12 países en el mundo entero pueden presumir de tener capitales con aire verdaderamente limpio. 12, señores. En un planeta de 195 naciones, solo 12 han logrado mantener sus capitales dentro de los márgenes aceptables de la contaminación por partículas finas. Y Uruguay, nuestra pequeña Suiza de América, no está entre ellos. Y debo decir, es la ironía perfecta del Uruguay próspero. Creemos respirar el aire más puro del continente, porque no vemos las chimeneas humeantes en San Pablo, porque no sentimos el ardor en los ojos que produce la contaminación de Lima, porque no tosemos como los habitantes de la ciudad de Guatemala. Pero la contaminación moderna, la del siglo XXI, es sutil, silenciosa, microscópica, no viene anunciada con un humo negro. Llega de puntillas, en partículas tan pequeñas que atraviesan nuestras defensas naturales como si fueran fantasmas. Y el estudio de EQ Air, esa empresa suiza especializada en tecnologías de calidad del aire, nos coloca en una posición incómoda, señores. Uruguay ocupa el puesto 93 entre 138 países analizados. No estamos mal, ¿cierto? Pero tampoco estamos bien. Es la mediocridad de quien se conforma, la tibieza de quien no aspira a la excelencia. Porque en materia de aire limpio, como en tantas otras cosas, Uruguay parece destinado a ser el eterno alumno promedio de la clase, ni brillante ni reprobado, simplemente ahí está. Y la metrópoli uruguaya, como la llaman con cierta pompa académica los autores del informe, muestra una luz amarilla, como en esas intersecciones donde uno duda si acelerar o frenar. Montevideo está en una encrucijada ambiental, no suficientemente limpia para ser un ejemplo y tampoco suficientemente sucia para ser alarma. Pero analicemos los números fríamente, porque los números no mienten, aunque los políticos sí lo hagan. El índice de calidad del aire en Montevideo promedió 44 puntos en el último periodo analizado, ubicándose en la escala de bueno, que va desde 0 a 50 puntos. Parece tranquilizador, ¿verdad? Hasta que uno lee la letra chica. El 18 de mayo, el índice trepó a 163 puntos, catalogado como perjudicial, de bueno a perjudicial, en cuestión de días. Esa es la volatilidad de nuestro aire, tan caprichoso como el clima uruguayo. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué hemos hecho mal? ¿Cómo llegamos a esta situación en un país que se jacta de su matriz energética limpia, de sus políticas ambientales progresistas, de ser pionero en energías renovables? Y la respuesta está en los detalles, señores, que preferimos ignorar. El parque automotor envejecido, las chimeneas domésticas que humean cada invierno, la quema de pastizales en el interior, esa industrialización silenciosa que creíamos controlada. La Intendencia de Montevideo, en un ejercicio de transparencia que honra pero también preocupa, mantiene una red de monitoreo con 8 estaciones distribuidas estratégicamente por la ciudad de Montevideo. Desde la Ciudad Vieja hasta Carrasco, desde Colón hasta La Teja, los sensores miden constantemente esas partículas invisibles que definen la calidad de nuestro aire. Es un panatópico ambiental, una vigilancia constante que nos recuerda que el aire limpio no es un derecho adquirido, sino una conquista diaria. El decreto 135.021, esta normativa que pocos conocen pero que todos deberíamos entender, establece los objetivos de calidad del aire para el país. Es un documento técnico, árido como solo pueden serlo los textos jurídicos, pero que esconde una verdad política profunda. El Estado uruguayo reconoce que el aire limpio no es un regalo de la naturaleza, sino una responsabilidad colectiva que requiere regulación, control y sanción. Porque detrás de cada partícula PM2.5 hay una historia política. Detrás de cada microgramo por metro cúbico hay decisiones que se tomaron o que se evitaron tomar. Detrás de cada medición hay un sistema que funciona o que falla, autoridades que controlan o que miran para otro lado, ciudadanos que exigen o que se conforman. Pero hay otra historia que prefieren no contar en los salones montevideanos, una historia que huele a campo, señores, y que muge en las praderas del interior. Y he dicho las vacas, sí, las vacas, esos íconos de nuestro paisaje rural, esas generadoras silenciosas de riquezas nacionales, esas mismas que aparecen en las postales turísticas, son también las principales emisoras de metano del país. El
50% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de Uruguay provienen del metano entérico de la ganadería. El 50%, la mitad de nuestra huella ambiental nacional, tiene 4 patas y pasta tranquilamente en nuestras praderas. Es la paradoja perfecta del modelo productivo uruguayo. Somos un país agroexportador que vive de sus campos, donde el 75% de las exportaciones provienen del sector agropecuario y representa el 25% del PBI. Pero ese mismo motor económico es el que más contribuye al calentamiento global. Cada vaca uruguaya en su proceso digestivo natural libera metano a la atmósfera. Cada rumia, cada digestión, cada respiración bovina es una pequeña contribución al cambio climático planetario. Y aquí surge la hipocresía más elegante de nuestras élites urbanas. Deploran la contaminación del aire en Montevideo mientras disfrutan los beneficios económicos de un modelo ganadero que es paradójicamente mucho más contaminante que cualquier fábrica o cualquier automóvil, porque el metano, este gas incoloro que expelen nuestras vacas, es un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Y debo decir que Uruguay se comprometió intencionalmente a reducir la intensidad de emisiones de metano en un 32% para este año, un compromiso bastante ambicioso, técnicamente complejo y políticamente delicado. ¿Por qué? ¿Cómo le decís a un país que vive del ganado que tiene que reducir sus emisiones ganaderas? ¿Cómo concilias el desarrollo económico con la responsabilidad ambiental cuando tu principal fuente de ingresos es literalmente un problema climático con patas? Y el aire que respiramos, señores, es político. Es el resultado de décadas de políticas públicas, de modelos de desarrollo, de prioridades que los sucesivos gobiernos fueron estableciendo. Cuando Uruguay eligió apostar por la industria forestal, cuando decidió mantener un parque automotor con estándares de emisión laxo, cuando priorizó el crecimiento económico por sobre la planificación urbana sustentable, cuando construyó su economía sobre el lomo de millones de vacas emisoras de metano, estaba definiendo la calidad del aire que respirarían todas las generaciones futuras del país. Y hoy, en 2025, enfrentamos las consecuencias de estas decisiones. Montevideo no está en crisis ambiental, pero tampoco está en el paraíso que creíamos habitar. Está en esa zona gris, en esa luz amarilla que obliga a tomar decisiones. O aceleramos hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable o seguimos en la mediocridad ambiental que nos caracteriza. Los próximos años serán cruciales sobre este tema, con las nuevas normativas de emisiones vehiculares que entrarán en vigencia, con los planes de mejora de calidad del aire que promete el gobierno, con la creciente conciencia ciudadana sobre temas ambientales. Uruguay tiene la oportunidad de dar un salto cualitativo o de seguir siendo el eterno alumno promedio que respira el aire promedio de una capital promedio. Porque al final, la pregunta no es si se respira en Montevideo, la pregunta es si queremos respirar mejor. Y esa, queridos compatriotas, es una decisión que nos involucra a todos.